Veamos ahora cómo se materializa en un caso concreto este resultado que tenemos aquí a la vista, y en particular nos interesa estudiar nuestro caso ejemplo de siempre, que es el caso de la modulación NRZ con pulsos rectangulares. Entonces veamos lo anterior para el caso concreto de NRZ. Entonces, tenemos nuevamente siempre estos dos casos bajo la transmisión de un 0 y tenemos el caso bajo la transmisión de un 1 y tenemos modulación NRZ. Ahora, si volvemos a nuestro modelo que subyace a esto, vamos a tener siempre dos campanas gaussianas que se deben al efecto del ruido térmico, y bajo 0 es el valor de S0 check con varianza en S0 medios, y bajo 1 es el valor de S1 check con varianza N0. Entonces es bien simple de formular directamente que bajo 0, X check vale el valor de S0 check, que sabemos que vale raíz de E bit en el caso de NRZ, más la componente de ruido que hemos llamado W check, y este W check tiene distribución normal de media 0 y varianza N0 medios, o también ya lo hemos mostrado. Y X check bajo 1 es igual al valor de S1 check, que sabemos para NRZ vale menos raíz de E bit, más exactamente el mismo término de ruido W check, que tiene por supuesto la misma media, varianza y distribución. Entonces, si es que usamos la gráfica original, que la estoy pegando acá, vamos a tener que S0 check y S1 check toman ahora valores bien concretos, toman los valores de raíz de E bit y menos raíz de E bit. Por lo tanto, el eje de ordenadas está justo en el punto medio entre estos dos, está por acá, y de hecho es por simetría justo el punto donde se cortan estas dos campanas gaussianas. Esta distribución de acá voy a corregirla, y la distribución de la izquierda también, y voy a poner explícitamente los valores de las medias, menos raíz de E bit y más raíz de E bit. Y lo que es interesante de observar, hagamos por ejemplo acá un corte en algún valor de X check, en algún valor que puede tomar la variable de decisión. Entonces, bajo 0, esa va a ser la probabilidad correspondiente de ese valor, ¿no es cierto? Si es que se transmitió un 0, entonces la curva de distribución de probabilidad es la curva de densidad de probabilidad en cada valor, y esto viene a ser una indicación de la probabilidad de que ocurra ese valor. Y bajo 1, de igual forma, vamos a tener esta probabilidad aquí abajo. Entonces, en el fondo, al comparar estas dos curvas de probabilidad, lo que podemos decir
es que en este caso, en ese punto particular, 0 es más probable que 1. El valor del 0 es más probable que el valor del 1. Simplemente porque las densidades, cuando uno las compara, una tiene un mayor valor que la otra. Y esta es la clave para tomar decisiones que minimizan la probabilidad de error. Concretamente, primer comentario A. Según ¿cuál densidad de probabilidad es mayor? Hay dos regiones. La primera de ellas la vamos a llamar R0. Y R0 es la región donde 0 es más probable que 1. Y esta es efectivamente la región que incluye a este valor de x-check. Y desde luego es toda la región a la derecha del punto donde se cortan estas dos curvas. Entonces podemos denotar que desde este sector aquí hacia la derecha tenemos la región R0 y desde ese valor hacia la izquierda tenemos la región correspondiente a R1. Entonces R1 es la región en la cual 1 es más probable que 0. Tenemos dos regiones. Y esto es lo que conocemos como las regiones de decisión. Esto se define como las regiones de decisión. Y las regiones de decisión están separadas por algo que se llama la frontera de decisión. Las regiones de decisión están separadas por la frontera de decisión. Y la frontera de decisión, el código de colores lo anuncia, es exactamente esta línea de segmentos que está mostrada aquí en color rojo, y la frontera de decisión corre acá por sobre el eje de ordenadas. Y lo importante es tener claro de que la frontera de decisión pasa por el punto donde las probabilidades correspondientes son iguales. De un lado hay una, en este caso 0, por el lado derecho, que es más probable, y por el otro lado hay otra frontera donde el valor de la densidad de probabilidad correspondiente a x-check bajo 1 es más probable. Un tema importante que está directamente relacionado, se desprende directamente de lo que acabo de mencionar, es que
la frontera de decisión siempre está en el punto medio en el sentido de misma distancia euclidiana, de los valores medios de las campanas gaussianas. Es decir, volviendo a la figura, este es un valor medio, este es otro valor medio, y el punto medio, vale decir, este más este dividido por 2, da exactamente el lugar por donde está la frontera de decisión. Ahora, dado que ambas campanas gaussianas tienen la misma varianza, hay un elemento de simetría. Ambas tienen exactamente el mismo ancho y por lo tanto este punto medio entre las medias es también el punto donde se cortan las campanas gaussianas, y como es el punto donde se cortan las campanas gaussianas es por definición aquel valor de x check que separa los valores más probables bajo una de los valores más probables bajo la otra, es el valor x check que separa la región de 0 y la región 1, y es a la vez el punto medio entre los valores medios. Para nuestro ejemplo particular de NRZ, lo anterior se traduce en un medio por el valor de raíz de EBIT más menos raíz de EBIT, que son las dos medias, y por supuesto si uno suma esto, en nuestro caso particular de NRZ, el lugar por el cual el valor de x check, el valor de esta variable de decisión, por donde pasa la frontera de decisión es 0. Y lo que significa esto es que por la derecha de este valor, la densidad de probabilidad de x check condicionada a 0, esta densidad de probabilidad es la que siempre representamos con color verde, es esta densidad de probabilidad acá. Siempre en esa zona, esa densidad es mayor que esta otra. Es decir, esa densidad es mayor que la densidad azul, que es la densidad condicional de x check, dado que se transmitió un 1. Y en este caso, la probabilidad favorece a declarar 0. De igual forma, podemos copiar y pegar esta última afirmación, simplemente duplicarla y editarla y decir que por la izquierda la probabilidad de x dado 0 es menor que la probabilidad de x dado 1, es decir, la probabilidad favorece a declarar un 1. Es más probable de que un valor hagamos un ejemplo acá, este valor
es más probable observar este valor cuando se transmitió un 0 que cuando se transmitió un 1. Es más probable con 0 que con 1. Si está por la izquierda, este valor x0 check por la izquierda de la frontera, por la izquierda es más probable que se haya originado de haber transmitido un 1 que se haya originado de haber transmitido un 0. Esa es una primera observación bien importante. Entonces, a partir de estas distribuciones de probabilidad y estas probabilidades de observar un x-check, que pueden ser más altas cuando se transmitió un 1 que cuando se transmitió un 0 en este ejemplo, es la base para tomar una decisión. Ahora, si se transmitió un 1, se transmitió este valor y se observó este valor acá de x-check, igual existe una probabilidad de que este valor de x-check se origine en un 1 y no en un 0. Y eso es lo que corresponde al caso de un error de decisión, cuando se transmite un valor y el efecto del ruido es tal que el valor de x-check aterriza en la región de decisión opuesta. Entonces, si es que anotamos esto, B, los errores de decisión ocurren cuando el ruido causa que x-check caiga en la región de decisión, donde el símbolo opuesto al transmitido es más probable. Entonces, hay solo dos posibilidades de errores de decisión. Hay solo dos posibles errores de decisión. Y estos los llamamos eventos de error de decisión. Concretamente, el primer evento de error es que se transmitió un 0, se transmitió el valor de S0 check, en este caso raíz de bit, y el ruido fue tal que X check quedó en la región de decisión 1, es decir, declarar que se transmitió un 1 cuando en realidad lo que se hizo es transmitir un 0. Entonces, un error de decisión es declarar 1 cuando se transmitió un 0. Declarar 1 dado que se transmitió un 0 es un evento condicional. Declarar 1 condicionado a que se transmitió un 0. Declarar 1 si se transmitió cuando se transmitió un 0. Y el otro error de decisión es declarar un 0 cuando se transmitió un 1. Y aquí voy a simplemente copiar el mismo texto y aprovecharlo. Hacer un poquito de espacio.
y vamos a editar declarar un 0 cuando se transmitió un 1. Esos son los dos posibles eventos de error, y lo interesante es que declarar 1 dado 0 y declarar 0 dado 1 son eventos mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos. Es decir, no hay ninguna posibilidad de declarar un error si es que no es a través de uno de estos dos eventos. Si es que se transmitió un 1 y declaro un 1, todo bien. Si es que se transmitió un 0 y declaro un 0, todo bien. La única forma de generar un error de decisión es uno de estos dos eventos. Y con esto ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para determinar la probabilidad de error. Dado que son los eventos de error mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos, podemos formular que la probabilidad de error de bit, y para eso usamos la nomenclatura P sub b, es igual a 1/2 por la probabilidad de declarar un 1 dado que se transmitió un 0, más 1/2 por la probabilidad de declarar un 0 dado que se transmitió un 1. Y este 1/2 acá es la probabilidad de transmitir un 0, y este 1/2 de acá es la probabilidad de transmitir un 1, y por supuesto la probabilidad de transmitir un 0 más la probabilidad de transmitir un 1 da 1. No hay ninguna otra posibilidad de haber transmitido alguna otra forma de símbolo. Estamos asumiendo de que el receptor sabe exactamente que son dos opciones. Y esto es lo que llamamos probabilidad de error de bit. P sub b es la probabilidad de error de bit. Y en la cápsula que sigue inmediatamente vamos a usar esta expresión de probabilidad de error de bit para determinar cada una de estas probabilidades y finalmente llegar al resultado que hemos estado buscando.